Hola de nuevo, hola. Continuamos con nuestra asignatura matemática en el curso técnico de mantenimiento aeronáutico, asignatura matemática de la Escuela Tomás Valencia. Como vimos en la clase pasada, vamos a comenzar a ver ahora los porcentajes. Esto es importante para nosotros. Consideremos que un porcentaje es una expresión matemática que está referida a 100. Existen otras expresiones matemáticas referidas a otras partes, partes por mil, partes por millón, partes por 100.000. Por ejemplo, a veces en lo que se llama la contaminación del aire, hablan de partes por millón. Por ejemplo, en lo que se habla a veces a lo que es la parte sociológica, de lo que tiene que ver con conductas patológicas de la población, se dice parte por mil. Y así hay muchas formas de expresarlo, pero el porcentaje se refiere a una parte de 100. Podemos expresar matemáticamente cualquier expresión referida a parte por la cantidad que queramos. Eso lo podemos hacer por 50, por 25. Ya vamos a ver por qué se comenzó a hacer el porcentaje por 100. El porcentaje es muy utilizado para describir aspectos relacionados con diferentes magnitudes y campos de conocimiento humano. Por ejemplo, en la astronomía, en la física, en la medicina, en la química, en la historia. Para usted contar cuál área de conocimiento humano, cuál campo de conocimiento humano donde nosotros podemos utilizar el porcentaje. Solo que lo más conocido es la economía, relaciones comerciales, mercantiles, entre otros. Pero, por ejemplo, en biología podemos utilizar el porcentaje de plantas sanas en una plantación. En medicina podemos utilizar, en biología, pues, también en medicina, el porcentaje de agua que compone el cuerpo humano. En la historia, como describimos la historia, porcentaje de situaciones ocupadas o porcentaje de personas que habían en una población, en un lugar, y luego también en otro. La relación porcentual de sus grupos étnicos, entre otros. Lo importante de los porcentajes es la interpretación. ¿Qué podemos interpretar nosotros cuando nos dan un porcentaje? Los valores de ese porcentaje nos van a dar a nosotros información y nosotros vamos a tomar una aplicación práctica o una decisión. Una aplicación práctica es un porcentaje. El cálculo del porcentaje es muy sencillo porque siempre saben conocer valores. Como está referido siempre a 100, siempre es contra 100. Entonces por eso es muy sencillo el cálculo del porcentaje. Ahora, déjense ustedes en cuenta un poco de historia. El tanto por ciento fue utilizado mucho antes de inventar los decimales en el siglo XVI. Se utilizaba tanto por ciento, tanto por cada 100. Ahora, cuando las personas se dieron cuenta que las fracciones con igual denominador son fáciles de manejar, las fracciones racionales cuyo denominador es igual, son fáciles de manejar, entonces se dieron cuenta que cuando se refiere a 100, entonces denominador igual a 100 es muy fácil de manejar. Esto significa que comparar o una razón de un número a 100, es decir, estamos haciendo un número con una fracción cuyo denominador es 100. 20%, por ejemplo, significa la razón de 20 es a 100. Se puede colocar en una notación fraccionaria como un número racional, 20 sobre 100, y significa que 20 por cada 100, 20 de cada 100
20%. 20 de cada 100, cual cosa, cualquier situación. El símbolo utilizado ya lo conocemos, el símbolo por ciento, y se lee 20% y se escribe 20%. Hay muchos problemas donde se utiliza este símbolo de porcentaje y son falsamente interpretados al reemplazar el símbolo de porcentaje por la fracción 1 sobre 100. Por ejemplo, ¿qué significa 20%? Significa 20 por 1 sobre 100. Es decir, 20 sobre 100. Repito, 20% significa que es 20 multiplicado por 1 sobre 100. Es decir, 20 sobre 100. Ahora, con el tanto por ciento, que es lo que nos interesa, tenemos tres tipos de problemas. Por ejemplo, vamos a calcular el tanto por ciento de un número. En este caso, por ejemplo, calcular el 30% de 1200. Nosotros tenemos, por ejemplo, 1200 personas y nos dicen que el 30% hay que darle desayuno. Bueno, ¿cuántas personas tenemos que darle desayuno? Por ejemplo, calcular el tanto por ciento de un número de otro. Que tanto por ciento es 360 de 1200. Que tanto por ciento es 360 de 1200. Y otro problema es calcular un número cuando se conoce su tanto por ciento de él. ¿Cuál es el número cuyo 30% es 360, por ejemplo? ¿Cuál es el número cuyo 30% es 360? Aquí lo tenemos. En el problema de porcentaje, esos tipos de problemas, hay que establecer tres definiciones. ¿Qué es la base o principal? Es el número que corresponde al 100%. Por ejemplo, como hemos visto, calcular el 30% de 1200, el número base es 1200. Calcular el 20% de 3000, el número base es 3000. Calcular el, 80% de 320, el número base es 320. Es el número que corresponde al 100% de lo que estamos considerando. El porcentaje es el número que representa el tanto por ciento de la base. Por ejemplo, considerar que 360 es el 30% de 1200, entonces 360 es el porcentaje. Es el porcentaje. Por ejemplo, el 80% de algo, entonces ese 80% es lo que signifique, es el porcentaje. La tasa es el tanto por ciento. Entonces, los problemas son tres. O calcular el porcentaje, o calcular la tasa, o calcular la base. Son tres tipos de problemas que vamos a tener. O el porcentaje, o la tasa, o la base. Para resolver esos tres tipos de problemas porcentuales, hay varios procedimientos. Nosotros lo podemos resolver con proporciones, tenemos ahorita proporciones, con regla de 3, es otra manera de hacerlo, con regla de 3, con reducción a la unidad. Hay gente que le gusta esa parte, reducir a la unidad, y son muy rápidos en eso. Hay una hoja de tanto por ciento, hay hojas de tanto por ciento, hojas impresas de tanto por ciento, hoy en día vienen digital. Hay unos que utilizan la tasa como operador, voy a operar una tasa, y hay quienes utilizan una fórmula. Nosotros vamos a comenzar a realizar una serie de ejercicios de aplicación referente a los alcances y contenidos de porcentaje con los tres primeros procedimientos. Tiene una razón de ser, con los tres primeros procedimientos. Pero eso lo vamos a hacer
en la siguiente clase. De manera que lo dejamos hasta aquí por hoy y nos vemos en la siguiente clase para resolver ejercicio de aplicación referente al alcance de contenido de porcentaje con los 3 primeros procedimientos.